Ok, entonces ahora nos corresponde lo que es columna vertebral, principalmente lo que son los fundamentos biomecánicos y también algunas características de anatomía funcional. Entonces vamos a ir revisando lo que es la columna vertebral por segmentos y también haciendo algunas alusiones a lo que son partes blandas, específicamente lo que es músculo y también todo lo que tiene que ver con aspectos fisiológicos de rango de movimiento. Entonces esto se complementa de buena manera, principalmente con la evaluación de RAKIS, que ya tienen algunas personas designados para la próxima semana. Entonces, el objetivo de esta sesión es que podamos describir y también identificar algunos componentes de lo que nosotros conocemos como vértebra tipo. Siempre cuando nosotros trabajamos en biomecánica, en anatomía funcional, vamos describiendo segmentos que tienen algunas características, por ejemplo, para hablar de columna vertebral torácica, ¿ya? Hay algunas características que van a estar dando mayores, van a estar mayor resaltadas o con mayor protagonismo, por así decirlo, a algunas estructuras específicamente del tórax, como por ejemplo las facetas costales, que los vamos a ir revisando luego con imágenes, ¿ya? Así también lo que es las vértebras cervicales y también lo que es el rango de movimiento que podemos alcanzar con cada una de ellas. Entonces, observamos lo que es la unidad funcional de la columna vertebral en esta clase y también consideraciones biomecánicas que tienen que ver con el tipo de movimiento que se realizan con lo que es la columna vertebral. Entonces, seguimos. Nosotros podemos revisar bibliografía de fisiología articular. Un autor que es recomendado es eh, de apellido Kapanji. Ustedes lo pueden encontrar en diferentes fuentes de información, bibliografía digital fundamentalmente. Y se habla con que lo que es el raqui, ¿ya? O también la columna vertebral es un eje, ¿ya? Que va a estar dando soporte por una parte a las extremidades superiores. Ya hay una articulación que, bueno, se describe como fisiológica, que es la articulación entre lo que es la escápula, ¿ya? Y el tórax, que se denomina escápulo-torácica, por una parte. Y por otra parte también está lo que es la articulación glenumeral, pero que va a tener una conexión sin duda con lo que es la columna vertebral. Y por otra parte, para lo que es mucho más caudal, ¿ya? Para lo que son las extremidades inferiores, nosotros podemos observar esta conexión del raquis o de la columna vertebral hacia lo que es la pelvis. Entonces, si nosotros generamos algún tipo de movimiento, como el de la figura de la derecha, levantamos una pierna, la pierna derecha en este caso, observamos que la pelvis ya desciende, la pelvis del mismo lado, o la hemipelvis desciende, y se generan algunas modificaciones en este eje mantenido o eje sostenido. Hay Profe, algunas desviaciones, ¿sí? podría apuntar con la flechita porque me pierdo, porfis. Se ve la flechita porque nunca estoy seguro Sí, si es que, ¿sí? Ya, lo voy a hacer como otras veces que voy a colocar con color, porque así queda también más claro y uno igual se va orientando mejor. Escojo un ya sé color, que es dígame usted, ya rojo. rojo, ya está marcado ahí, ¿ya? Entonces, Gracias. bien, nosotros decíamos que si levantamos la pierna del mismo lado, ustedes observan que hay una línea diagonal, ¿ya? Pero que está, a diferencia de la foto original, ¿ya? Está un poquito más inclinada, está mucho más como caída, ¿ya? Y es porque, claro, nosotros sacamos un punto de apoyo que está dado por el pie derecho que está levantado, entonces la hemipelvis, ¿ya? La hemipelvis derecha, que está a este lado, ¿ya? Baja,
¿sí? Pero a su vez también nosotros observamos que hay algunas desviaciones en un plano frontal de este eje sostenido, ¿ya? Si nosotros vemos acá y vamos a adelantar un poquito, observamos la columna vertebral por posterior, nosotros no vemos curvaturas tan pronunciadas. Nosotros las vemos en relación a las apófisis espinosas, si ustedes se dan cuenta. Aquí establecemos una línea recta y no hay tantas como desviaciones ya en torno al eje. Lo mismo pasa acá, pero si nosotros ya realizamos un movimiento como es la descarga de peso, ya a esto nos referimos que se deja de cargar peso sobre la extremidad inferior derecha, ya empiezan a aparecer ya algunas desviaciones, ya porque evidentemente el sistema eh, vertebral se va a tratar de adaptar y compensar las fuerzas ya para mantener este lado del cuerpo. Entonces, en resumen, la columna vertebral, ya, si bien es cierto, nosotros lo vemos ya en una posición mucho más central. eh, Sorry, se mueve solo el cursor de mi computador. Lo vemos mucho más central, ya eventualmente podría dar eh, un soporte a lo que es el tronco, ya, pero lo que es importante es que eh, si nosotros no tenemos un buen alineamiento de la columna vertebral y finalmente de lo que es el tórax que nosotros observamos acá y el tronco en general, lo que es la cintura escapular, que las tenemos ya acá identificadas, y lo que es también la pelvis, ya tampoco va a tener ya un buen soporte y una buena estabilidad. Entonces eso es muy importante, sobre todo en lo que es el tema de control motor, que es un modelo que trabaja en relación a los reflejos del sistema nervioso central. Bueno, primero lo que son los movimientos voluntarios e involuntarios del sistema nervioso central y después de eso su interacción con el sistema nervioso periférico. Lo que es importante ya es que si nosotros, por ejemplo, evaluamos a un usuario que está sentado, nosotros tenemos que observar ya la posición de su columna, tanto en un plano frontal, ¿ya? Como en un plano sagital, y con sagital me refiero ya al costado. Y aquí nosotros podemos observar diferentes curvas, ¿ya? Aquí lo tenemos mucho más claro, que es la curvatura cervical, ¿ya? La curvatura torácica, lumbar, ¿ya? Y la curvatura que es la curvatura sacra. Entonces, como yo les decía, en un plano frontal visto por posterior, nosotros veríamos este eje sostenido de manera recta, sin mayores modificaciones. Ahora, eh, si nosotros a ratos observamos una radiografía, a ratos se ven rotaciones axiales de los procesos espinosos de la columna vertebral, y eso quiere decir que estos procesos espinosos, ya que yo estoy marcando acá, están levemente rotados, por ejemplo, hacia lo que es la derecha o a lo que es la izquierda. Habitualmente siempre tienen ya rotaciones armónicas, pero eso es una situación que es patológica, ¿ya? Eh, Habitualmente hay una alineación por parte de las apófisis espinosas, ¿ya? Los procesos transversos también que van a estar alineados fisiológicamente en condiciones normales. Nosotros en algún momento también hemos comentado que hay condiciones que son bastante comunes, que no significa que sean eh, normales, pero que es posible observar en un gran número de personas, y está referido a lo que es las desviaciones, por ejemplo, en un plano frontal, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos desviaciones en un plano frontal, hablamos de escoliosis. Eso lo hemos comentado otras veces, ¿ya? Como por ejemplo, acá nosotros observamos que esta desviación de la columna se produce fundamentalmente porque hay ya una descarga de peso. Pero a ratos cuando nosotros observamos estas desviaciones en un plano frontal, eh, sin que exista un movimiento, una descarga de peso por parte de algunas de las extremidades inferiores, y está esta desviación de la columna fijada, cuando nosotros decimos fijada, que se mantiene de esa forma, em,
a menos que nosotros apliquemos movimiento activo, ¿ya? O en algunos casos ya está mucho más rígida y en esos casos nosotros hablamos de eh, deformidades que son no reductibles, ¿ya? Eso es una distinción ya mucho más desde lo que es la ortopedia. Cuando nosotros hablamos de reductible, ya es algo, por ejemplo, un acortamiento de tejidos blandos que nosotros a través de la movilización pasiva podemos nosotros movilizar. ¿Ya? Nosotros hace rato observamos una disminución de rango articular en el usuario que yo estaba evaluando en el video que les mostré. Y ahí nosotros podemos hablar que es una reducción de rango de movimiento, pero que es una reducción que es reductible. O sea, si nosotros trabajamos ya lo que es aumento de rango articular por medio de stretching, que es una técnica de elongación, aparte de eso de movilización segmentaria y de mejora de la postura, podríamos nosotros tener un aumento de rango de movimiento para lo que es inclinación lateral derecha de cuello, en este caso puntual. Si es que nosotros observamos que ante la movilización está rígido y no es posible aumentar el rango articular, en esos casos hablamos de una disminución de rango articular no reductible porque está fijada la articulación, ¿sí? Ustedes también pueden encontrar en lo que es el texto de Tabadella, ¿ya? Algunos conceptos como por ejemplo de artrodesis, ¿ya? O anquilosis, mejor dicho, ¿sí? La anquilosis es cuando nosotros observamos esta fijación de las articulaciones eh, producto de alguna situación patológica. Entonces nos pasamos a lo que es el tema de columna vertebral. Una de las funciones fundamentales tiene que ver con protección de lo que es el sistema nervioso central, específicamente lo que es la médula. Nosotros comentábamos hace un rato en la introducción que sirve como este eje que integra extremidades inferiores, extremidades superiores, pero que también permite la transmisión axial de fuerzas, ¿ya? O sea, si nosotros tenemos aquí el cráneo, ¿ya? Lo estamos marcando acá con distribución axial, ya es que nosotros vamos distribuyendo lo que son las fuerzas ya de arriba, ahí hacemos un vector, ya y es el mismo vector que se manifiesta hacia abajo, hacia el suelo, ya. Entonces a eso nos referimos con que transfiere las cargas de la cabeza por el tronco hacia la pelvis, ya. Entonces nosotros también hablamos que va a tener una estabilidad que va a estar dada por los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales también que los vamos a ir revisando y los diferentes músculos tanto de la zona cervical, de la zona del tórax y lo que es la zona abdominal y lo que es la parte posterior o zona lumbar. Entonces, cuando nosotros hablamos, y esto es parte de las generalidades de anatomía, hablamos siempre de 33, ya es como el número cabalístico. Sabemos que hay 7 vértebras que son torácicas y ese es el punto de referencia que yo les daba hace un rato para poder posicionar el eje del goniómetro, ¿ya? Entonces, torácica, ¿ya? O a ratos también se conoce como dorsales, hay 12. Lumbares hay muchos menos, igual que las sacras, que son 5 y 5, ¿ya? Y coxigia habla de un número aproximado porque son vértebras vestigiales que están fusionadas, entonces en algunos casos no es posible poder contabilizarlas todas. Después de eso, C1 y C2, ya nosotros hemos comentado otras veces, sobre todo cuando hemos revisado lo que tiene que ver con palancas, que ya son vértebras atípicas, porque tienen una función específica para poder articular lo que es el cráneo con lo que es la columna vertebral. Nosotros hablábamos hace un rato de las diferentes curvas de la columna vertebral, ¿ya? Que estaban dadas por ¿ya? Lo que era la curvatura, ¿ya? O sifosis, ¿ya? En este caso,
cervical, ¿ya? Perdón, es lordosis, ¿ya? Cuando la curva, ¿ya?, va orientada hacia adelante, es lordosis, al igual que tenemos una curvatura, ¿ya?, que es lumbar, ¿ya? Ahí nosotros hablamos de lordosis. Cuando nosotros hablamos de cifosis, ¿ya?, hablamos de una curvatura que es, ¿ya?, con lo que es la curva hacia anterior, ¿ya? Y ahí nosotros hablamos de cifosis, lo mismo que la cifosis, ¿ya?, que es en este caso sacra. A ratos nosotros en las diferentes posturas podemos observar personas con una cifosis ya mucho más marcada, ya que van a tener un dorso mucho más prominente. ¿Ya? También hay, bueno, situaciones ortopédicas en donde se producen ya desviaciones extremas de la columna vertebral y también en este caso, cifosis, ¿ya?, que son más allá de la cifosis fisiológica, en estos sujetos con este tipo de alteraciones ortopédicas. Por otra parte, nosotros podemos observar, aparte de las líneas o curvaturas fisiológicas, que si nosotros establecemos una línea recta, ¿ya?, entre lo que es el meatus externo, ¿ya?, pasando por lo que es el diente del axis, ya hay algunas curvaturas que quedan a la misma línea, como por ejemplo lo que es la línea de lo que es la cervical o de las vértebras cervicales, y lo que es la parte torácica queda orientado hacia posterior. Luego se restablece ya cuando hay una curvatura y las vértebras lumbares ya apuntan y quedan nuevamente en esta línea que se establece ya en la vertical de lo que es la postura fisiológica normal. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que finalmente todas las estructuras no están en la misma línea, no es el sinónimo de esto que nosotros cuando hacemos nuestros esquemas o dibujos simples, que es simplemente una línea, para poder ya después unir lo que es la cabeza y las extremidades inferiores, sino que es un conjunto de curvas. Y según lo que describen algunos autores, la curva como una estructura desde el punto de vista arquitectónico recibe mucho, mm, es capaz de resistir mucho mejor las fuerzas, ¿ya? Que una barra única, recta y rígida, ¿ya? A eso nos referimos con la importancia de las curvaturas. Entonces, vamos a observar lo que es la columna cervical y también observamos algunas articulaciones que son importantes de mencionar, ¿ya? Como por ejemplo la articulación atlanto-occipital, ya que tiene que ver con lo que es el atlas y la conexión con el hueso occipital, con lo que es la base del cráneo, eh, que la tenemos identificada ya con el número 1, ¿sí? Después de eso, el número 2, ya lo que tiene que ver con la articulación que es entre lo que es el atlas, ya, y el axis, ya, que es la segunda vértebra que nosotros sabemos que nos da una especie como de diente esta vértebra típica. Después de eso tenemos las articulaciones de los cuerpos vertebrales, que lo tenemos acá, articulaciones de los cuerpos vertebrales que están representadas ya por el número 3. Si ustedes observan en lo que es la columna cervical, hay una especie de ángulo, ¿ya? Y después de eso nosotros vamos a conocer un poco el valor. Y estas articulaciones uncovertebrales están embutidas, ¿ya? O están en una disposición que tienen un encaje bastante, em, eh, ¿cómo decirlo? Tiene un encaje bastante simétrico, ¿ya? Por así mencionarlo, que se unen de forma bastante buena, ¿ya? En cada uno de los cuerpos vertebrales. A eso nos referimos con las articulaciones uncovertebrales. Luego las articulaciones intervertebrales, ¿ya? Que
están ya mucho más hacia posterior, ¿ya? Perdón, que están acá intervertebrales, ¿ya? Y lo que son en este caso las eh, oncovertebrales están mucho más hacia anterior. Cuando nosotros observamos, ya lo vamos a ver más adelante, la parte en este caso como una eh, especie como eh, no es como no es como un foramen, ¿ya? Lo vamos a observar, es como una ranura, ¿ya? Por anterior que tienen las vértebras y a eso se refiere con un covertebral. Las articulaciones ya intervertebrales ya van a estar entre dos cuerpos, ya dos cuerpos vertebrales y acá atrás, ya esto lo vamos a observar en las siguientes vértebras tipo que tiene que ver con las articulaciones cigapoficiarias, ¿ya? Que son estas las que están ya mucho más hacia posterior. Nosotros acá observamos esta línea que describíamos hace un rato, ya desde lo que es el conducto auditivo externo o también ya desde lo que es la apófisis mastoide, va a depender del autor que lo describa, pero ya nosotros trazamos una línea recta y nosotros, como decíamos, observamos algunas estructuras de la columna vertebral que están mucho más hacia anterior y otras que están hacia posterior desde un plano sagital. Así también, ya si seguimos nosotros proyectando esta línea recta hacia el suelo, que aquí en este esquema se describe como línea de gravedad, también nosotros podemos observar este posicionamiento de las extremidades inferiores en un ángulo, ya no van rectas los diferentes segmentos de la extremidad inferior. Entonces, vamos a la siguiente. Aquí nosotros vemos distintos tipos de postura. Nosotros habíamos comentado ya de una postura con cifosis y con lordosis, ya con una hiperlordosis también, que es una lordosis aumentada, y una espalda que es mucho más aplanada, ¿sí? Que también se ve y que es bastante como frecuente. Como yo les digo, observar una postura así como el ejemplo, ya posible de observar, pero hay un porcentaje importante eh, de alteraciones de lo que es la columna vertebral. Entonces, acá nosotros podemos observar las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral y cuando nosotros realizamos movimientos, también estas curvaturas van a aumentar o disminuir ya su lordosis o su cifosis. Por ejemplo, en la postura A, ya nosotros ahí tenemos una postura que es neutra, en bipedestación, ¿sí? O en bípedo, así nosotros lo conocemos cuando estamos de pie. En la figura B, ahí nosotros observamos que se realiza una extensión de tronco y según lo que es la descripción de la fotografía, aumenta lo que es la lordosis cervical y lumbar, ¿ya? O sea, aumenta esta curva fisiológica que nosotros observamos en cada una de las curvaturas de la columna vertebral, pero que aparte de eso también va a extender lo que es la cifosis torácica. Nosotros habitualmente la veíamos un poco más curva, pero acá ya hacia la extensión se ve mucho más recta. Y cuando nosotros vamos hacia flexión, ya, o nos inclinamos hacia adelante, la columna vertebral dice que va a reducir ya esta lordosis. Si ustedes observan, está un poquito más plana y aparte de eso también lo que es la parte cervical, perdón, lumbar, está también un poquito más aplanada, ¿ya? Entonces, importante de esto es que si nosotros vamos hacia anterior o posterior, la columna vertebral va a sufrir algún tipo de modificación en su curvatura porque si bien es cierto, es un eje del esqueleto, no es un eje rígido completamente, sino que también tiene cierto grado de movilidad. Entonces, simplemente para ir repasando, nosotros cuando hablábamos hace un rato de los cuerpos vertebrales, ya hablamos de esta porción principalmente, ya en donde nosotros podemos cargar de forma axial el peso desde lo que es la cabeza hacia los pies y aparte de eso también diferentes zonas de conexión
Nosotros acá vemos lo que es el arco posterior de la columna vertebral. Aparte de eso también vemos unos procesos articulares que nosotros los habíamos descrito hace un rato atrás, ya en donde va lo que son las articulaciones cigoapofisiarias. También podemos observar, ya descrito acá, ya los pedículos que están por acá adelante, que es la parte, por así decirlo, como anterior, ya de este arco. Después de lo que siempre hemos hablado son de estos procesos espinosos, ya que nosotros comentábamos hace un rato que servía como punto de referencia la columna vertebral para lo que es geometría, sobre todo lo que es la vértebra C7. De todas formas, nosotros igual podemos hacer una observación de lo que es la columna vertebral desde el punto de vista de qué tan, en este caso, alineada puede estar la columna de un usuario, de un paciente, ¿ya? Cuando descubrimos y observamos la espalda por posterior, ¿ya? Y ahí nosotros podemos ir observando ya la prominencia de cada una de estas apófisis o procesos espinosos, ¿ya? También por otra parte nosotros describíamos estos procesos transversos, ¿ya? Que también son parte de esta vértebra tipo. Entonces, aquí tenemos la vértebra tipo armada, pero que también ya va a tener diferentes distinciones según nivel. Ya acá nosotros podemos observar un segmento ya mucho más que es cervical, ya distinciones hacia lo torácico, ya lo lumbar y lo que es parte en este caso del coxis. Eh, Cuando nosotros hablamos de esta unidad funcional de lo que es la columna vertebral, tenemos que considerar dos cuerpos vertebrales. Tenemos aquí ya, y el cuerpo vertebral que está inmediatamente debajo de él. Tenemos que considerar un disco intervertebral que lo observamos aquí entre medio. Y observamos dos distribuciones, por una parte por anterior, ya lo que es el pilar anterior, que está formado, como dice aquí, por la superposición o ya, uno encima de otro de los cuerpos vertebrales, y el disco vertebral que queda en el centro. Está unido ya dice en este caso, la parte posterior a través de lo que eran los pedículos que nosotros lo habíamos identificado hace un rato, y que dice que son estructuras de alta resistencia. Evidentemente nosotros acá igual tenemos estructuras blandas, ligamentos, que van a estar también dándole mayor sostén y movilidad a lo que es la columna vertebral. Por otra parte, ya los arcos posteriores, ya estructuras también verticales de lo que es la columna vertebral. Nosotros aquí hacemos la distinción, rayamos un poquito acá, que van a estar dadas ya, dice, por el arco vertebral, ¿sí? Que es este que está acá, acá también, ¿ya? Mm, la articulación superior, ¿ya? Que es esta zona que nosotros marcamos acá, ¿ya? Y la articulación inferior y que finalmente va a dar estas famosillas articulaciones cigoapofisiarias. Cigoapofisiarias, ahí sí. Bien, entonces ahí tenemos ya parte de lo que es el arco posterior, ¿ya? Eh, y nosotros acá podemos observar lo que son ya, los procesos espinosos y aquí se alcanza a ver un poquito de los procesos que son transversos. Entonces lo que es importante es que tenemos dos columnas, una anterior y una posterior, y cada una está formada por estas estructuras anatómicas que mencionamos hace un rato. Lo importante de esto es que hay distintas funciones que se van a cumplir con el pilar anterior y el pilar posterior. Dice que los pilares posteriores van a estar unidos entre sí por estas láminas, ¿ya? Que nosotros observamos y que habíamos descrito hace un rato. ¿Ya? Hay un espacio para lo que es el agujero intervertebral o vertebral, ¿ya? Que es un agujero amplio, ¿ya? Y de forma de triángulo equilátero.
Y dice que hay un conjunto de agujeros que van a estar constituyendo el conducto raquídeo. Eso es parte de ya, fundamentos de anatomía, pero lo que nos indica esta imagen es que aquí nosotros tenemos los dos cuerpos o columnas, anterior y posterior. Disculpen, aquí este mouse me tiene, eh, se desconfigura y mueve las diapositivas para un lado y para otro. Así que aquí nosotros vemos el cuerpo vertebral, ¿ya? Y aquí nosotros observamos lo que es el disco intervertebral, que es una especie como de resorte, está dibujado de esta forma, ¿ya? Va a soportar lo que son las cargas axiales, entonces resiste de buena forma cargas de compresión. Ahora, nosotros después hacia posterior en el perdón, en el pilar o columna posterior, nosotros observamos la unión ya por medio de lo que son en este caso las láminas y lo que son las facetas articulares hacia lo que es la articulación psicopoficiaria, ¿ya? Y por lo tanto nosotros aquí podemos observar lo que son tejidos blandos, hay hartos ligamentos que recorren lo que es la columna vertebral y aparte de eso también hay grupos de músculos, ¿ya? Tanto lo que es los procesos espinosos como también los procesos transversos. Entonces, si nosotros hiciéramos un símil, ¿ya? Profe, se escucha mal. Vamos a acomodar el. Si nosotros hiciéramos un símil es como una especie como de pinza, ¿ya? O palo de ropa, algunos le dicen perritos también, ¿ya? En donde tenemos un centro, ¿ya? Que tiene dos puntos que están en contacto, ¿ya? Y nosotros desde este extremo que está acá podemos aplicar fuerzas, ¿ya? Y eso es finalmente lo que transmite, ¿ya? O lo que moviliza lo que es la columna vertebral, ¿ya? Si nosotros queremos tener un movimiento de extensión de la columna vertebral, todo lo que es la musculatura posterior, ¿ya? La musculatura que está en este nivel, ¿sí? Es la que permite finalmente ya lo que es la extensión de la columna vertebral. Ahora, nosotros si queremos tener un movimiento de flexión, ya nosotros tendríamos que activar la musculatura que está más hacia anterior, ya nosotros recordamos que hacia anterior está principalmente lo que es la musculatura abdominal, ya bueno, pasando por ya lo que es las vísceras, ¿sí? Y después de eso encontramos lo que es esta pared muscular que nos da los movimientos de flexión. Entonces aquí nuevamente observamos esta unidad funcional, ya los discos intervertebrales que están graficados acá, el cuerpo vertebral, ya y lo que es la columna o parte posterior. Eh, yo creo que aquí va a aparecer la articulación uncovertebral tal vez más definida. em, Aquí nosotros observamos ya principalmente esquemas que nos intentan graficar lo que es el movimiento que realiza o cómo colabora en el movimiento los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales son estructuras anatómicas que están entre los cuerpos vertebrales que van a tener una zona que es mucho más fibrosa, ya que es la zona periférica y van a tener también un núcleo que es pulposo, ¿sí? Entonces es una especie de resorte, ¿ya? Que va a trabajar así como ustedes pueden observar, ¿ya? Soportando movimientos de lo que es compresión, ¿ya? También movimientos de tensión, movimientos de flexoextensión, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, eh, generamos una contracción muscular por la parte anterior, como yo les comentaba hace un rato, nosotros podemos obtener una flexión de lo que es la columna vertebral. Por otra parte, también hay fuerzas de torsión. Si nosotros queremos realizar movimiento en un plano horizontal,
Por ejemplo, si nosotros queremos tomar un objeto que está a nuestro lado, al costado derecho o izquierdo, y realizamos una rotación de columna vertebral, también este movimiento es posible por parte de los discos intervertebrales. Entonces, como yo les decía, tiene dos partes, tiene un anillo que es fibroso y un núcleo que es pulposo, y la idea es poder distribuir las cargas ya de manera uniforme. Lo que sí es que dependiendo de dónde se aplique lo que es la carga, ya el núcleo que es pulposo se va a desplazar hacia anterior o posterior. Supongamos que nosotros aplicamos una carga ya en este eh, extremo ya de lo que es la columna vertebral, ya supongamos que esto es por posterior, ya vamos a colocar una P de posterior. Nosotros ya generamos una compresión de la parte posterior. El núcleo pulposo entonces estaría mucho más hacia anterior, ya es como cuando nosotros apretamos un globo con agua, ya si lo apretamos ya en un extremo, el líquido en su interior se va a desplazar ya hacia adelante o hacia la zona que tiene menos compresión. Otro ejemplo es cuando nosotros apretamos un sándwich eh, de palta, ya nosotros apretamos un extremo y la palta se libera por otro el extremo del lado contrario, donde no hay aplicación de fuerza. Entonces, habitualmente nosotros observamos disfunciones de lo que es el disco intervertebral, conocido como hernias de núcleo pulposo. Como sabemos que el núcleo pulposo se desplaza hacia diferentes lados, eh, se describe que, sobre todo con los movimientos de flexión, ya si nosotros tenemos un movimiento de flexión, el núcleo pulposo va a tender a ir hacia posterior. Nosotros aquí estamos viendo ya por anterior un cuerpo vertebral. Aquí vemos un disco intervertebral que está seccionado. Entonces, si nosotros imaginamos que realizamos un movimiento de flexión, lo que es el núcleo pulposo se va a dirigir hacia lo que es la parte posterior del disco intervertebral. Lo que sucede ya por diferentes procesos, a ratos por sobreuso, a ratos por deficiencia de la musculatura, ya sea abdominal como musculatura lumbar, ya el disco intervertebral en su anillo que es fibroso empieza a degenerarse y empiezan a haber pequeñas herniaciones, ya que son como, podríamos decir nosotros como cachitos, ya, o protuberancias, ya, que empiezan a manifestarse en lo que es la continuidad de este disco intervertebral. Entonces, a ratos pasa que estas protuberancias empiezan a comprimir ya zonas que están inervadas, porque nosotros sabemos aquí que tenemos el canal vertebral, ¿ya? En donde va lo que es la médula espinal, o si es que nosotros bajamos de nivel, eh, también lo que es la parte de la caudequina, también que es la inervación para las extremidades inferiores. Entonces, esta protuberancia comprime eh, el recorrido de estos nervios y produce lo que es el dolor por hernia del núcleo pulposo, que es bastante discapacitante y que hay diferentes estudios porque es una condición de salud bastante frecuente en el ámbito ocupacional, em, donde existen ya antecedentes de que las diferentes posturas van a producir mayor o menor, en este caso, eh, compresión o mayor, en este caso, eh, exigencia a lo que es el disco intervertebral. Por ejemplo, actividades como estar en cama, ¿ya? En cama en decúbito supino, que es mirando hacia el techo, ya hay menor exigencia, ya que si es que nosotros estamos en bipedestación, pero
en esta posición como de inclinación anterior o de flexión de tronco y de cadera. ¿Ya? Aquí ustedes observan que hay incluso ya mayor exigencia sobre los discos vertebrales a diferencia de una persona que está tomando ya una caja ya con sus extremidades superiores y realizando esta inclinación anterior de tronco. Ahí hay mayor exigencia o mayor demanda al disco intervertebral. Entonces, las personas que trabajan levantando objetos pesados a ratos también tienen mayor incidencia de estas hernias de núcleo pulposo. Aquí ustedes se observan lo que es levantar un objeto del suelo con lo que son las rodillas flexionadas, ya tiene menor demanda, menor exigencia a lo que es el disco intervertebral. Y lo mismo también una posición de acarrear un objeto que está próxima ya a lo que es el centro de gravedad, con una espalda derecha y bien posicionado, ya evidentemente baja bastante lo que es la demanda al disco intervertebral. Profe, ¿Sí? ah, en el gráfico que usted muestra, em, la partecita que está más oscura, como en negro, representa... Ahí me confundí un poco entre la parte clara y la parte Ya, lo que oscura. pasa es que son en este texto, ya que es un texto que se llama Fundamentos de Rehabilitación Física de, se escribe Neumann, ¿ya? Posiblemente se pronuncian Neumann, no soy experto en alemán, pero ustedes lo pueden buscar por Neumann, ya en internet. Bueno, hace la comparación de dos autores, pues, ¿ya? De el autor en este caso que está marcado con gris, ¿ya? Y hay un autor en este caso que está marcado con negro, y ellos hicieron diferentes mediciones, pues entonces principalmente lo que quiere graficar es que hay dos autores que han hecho un estudio similar y que han obtenido valores distintos, pero que en general llegan a este acuerdo de que hay ciertas posturas que van a demandar más el disco intervertebral por sobre otras, ¿ya? Entonces, esto es muy importante para lo que es la parte de ergonomía, porque nosotros sabemos que levantar un objeto con las extremidades superiores con flexión de tronco ya es mucho más desgastante para los discos intervertebrales. Ese es como el concepto de base, ¿ya? Eh, por ejemplo, si nosotros estamos sentados y estamos bien alineados, ya como observamos en este ejemplo, ya la demanda para el disco intervertebral ya es menor. A diferencia si nosotros estamos como cuando hacemos a ratos trabajo y estamos muy ensimismados, muy concentrados trabajando, la postura también eh, adquiere, supongamos, una inclinación de cabeza, una flexión de cabeza, ya también aumenta lo que es, en este caso, la cifosis torácica, ya. Y estamos en una posición inadecuada y por lo tanto también ya hay mayor desgaste, o no mayor desgaste, sino que mayor exigencia del disco intervertebral. Y en el último caso que tenemos acá es una persona que está sentada, ¿ya? Pero que está con una inclinación hacia posterior de tronco. Principalmente eso es lo que intenta explicar, que son valores obtenidos por dos autores distintos eh, y que hace una comparación, pero que finalmente llega también a algunas conclusiones generales con respecto a postura y exigencia de disco intervertebral. Ah, Entonces, gracias, profe. sí, Ahora sí lo nosotros entiendo. acá, sí, no se preocupe. Acá nosotros vemos lo que yo describí hace un rato. Nosotros habitualmente el núcleo pulposo lo vemos así cerradito, ya uniforme. Pero aquí lo que nosotros observamos ya es lo que es el colapso de lo que es el anillo fibroso, ¿ya? Y hay, como dice aquí, una herniación que es central, ¿ya? Y aquí nosotros observamos el foramen, ¿ya? El foramen intervertebral y aquí nosotros observamos ya lo que es la emergencia de lo que es la médula espinal,
ya hay también lo que son troncos, ya troncos nerviosos que salen ya hacia los costados y evidentemente que en el primer ejemplo, que es la herniación central, nosotros observamos que está colapsando la hernia hacia posterior una estructura del sistema nervioso central. Entonces hay un dolor ya neuropático se describe, ¿sí? Que es otro tipo de dolor. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos dolor musculoesquelético, de características distintas al dolor neuropático. En el núcleo pulposo es un dolor eh, que afecta o comprime partes del sistema nervioso, entonces es neuropático. Acá nosotros observamos abajo lo que es en una vista superior una herniación ya hacia lo que es posterior, pero hacia lateral. ¿Ya? Entonces aquí nosotros observamos que está comprimiendo ya un nervio ya que sale o emerge de lo que es el canal central, ¿ya? O de lo que es en este caso la médula espinal o a ratos, ya si es que es un nivel mucho más inferior, como yo les comentaba, la caudequina. Es una condición de salud, como yo les decía, que es bastante frecuente y que a ratos requiere cuando es solamente la eh, prominencia del disco fibroso, a ratos generan ya lo que es una cirugía para poder extirpar lo que está prominente, o en su defecto, cuando ya el disco intervertebral ya está muy degenerado y asomando ya mucho de lo que tiene que ver con el núcleo pulposo, es extirpado a ratos también el disco intervertebral cuando ya está muy como deficiente. Aquí ustedes pueden observar ya lo que es una resonancia magnética y observan acá principalmente lo que es el disco vertebral que está sano en este nivel, ¿ya? En el nivel ya mucho más inferior, ya que es entre lo que es L3, ya lumbar 3 y lumbar 4, que es como las emergencias de lo que es núcleo pulposo o hernias de núcleo pulposo más frecuentes a este nivel, L4 ya y L5, ya. Específicamente acá ustedes pueden observar la herniación del disco y aquí ustedes observan ya, como dice aquí, el espacio epidural y hay ya una prominencia que está afectando finalmente lo que es la continuidad ya, de la médula espinal y eso es lo que produce finalmente dolor. Acá vemos un esquema ya de cómo empieza a emerger esta herniación posterolateral. Ok, entonces, importante lo que es la función del disco intervertebral. Otra función también importante son la de los ligamentos, que son los estabilizadores pasivos de lo que es la columna. Podemos identificar, y aquí los vamos a ir rotulando, mm, los ligamentos vertebral, ¿ya? Común anterior, que está marcado aquí, ¿ya? Y está habitualmente ya por lo que es la parte anterior del cuerpo vertebral, ¿ya? Lo que está mucho más hacia, como su nombre lo indica, anterior o hacia ventral. ¿Ya? Después de eso tenemos el ligamento común posterior, que está en lo que es el cuerpo, pero por posterior. Ya aquí nosotros tenemos este canal vertebral y por lo tanto va a estar por anterior del canal vertebral, ¿ya? O por anterior de lo que es la médula espinal. Eh, Después de eso tenemos un ligamento que es famoso, es famosillo, que se llama ligamento amarillo, ¿ya? Aquí nosotros tenemos el ligamento común posterior, acá tenemos nosotros más abajito, ¿ya? El ligamento que es el ligamento amarillo, ¿ya? Y se llama ligamento amarillo porque su color es mucho más amarillento, producto de su contenido de elastina, es mucho más elástico en ese sentido.
Después de eso tenemos los ligamentos interespinosos que van entre medio ya de las espinas. Nosotros tenemos acá, ¿ya? Entonces, entre las espinas, ¿ya? Si nosotros supongamos que tenemos por posterior aquí una espina, ya acá otra espina, y vamos a dibujar otra tercera, ya entre las espinas ahí tenemos nosotros ya ligamentos interespinosos que van a estar acá, ¿sí? Aquí el número 4. Después de eso tenemos ya los ligamentos intertransversos, ya aparecen acá, estos son los procesos transversos, entonces nosotros tenemos acá, supongamos, está el cuerpo vertebral, ¿sí? Después tenemos acá hacia los lados, ¿ya? Los procesos transversos, esto es por posterior siempre, ¿ah? Y acá tenemos un disco intervertebral, ¿sí? Un cuerpo vertebral, o me quedo así como, lo vamos a dejar más cuadradito. Otro proceso transverso, ¿sí? Ahí. Entonces, por lateral, entonces tenemos estos ligamentos intertransversos que van a estar de aquí, ya, hasta acá. De aquí hasta acá, ¿sí? Y aparte de eso también hay articulaciones, como nosotros decíamos, cicapoficiarias, ¿ya? Que van a estar también con su pequeño ligamento, que van a estar cubiertas y que están a este nivel, ¿sí? Entonces, por lo que es la parte posterior de los procesos transversos, aquí deberían haber como estas facetas, ¿ya? Y ahí van a estar estos ligamentos ya interapoficiarios que van de apófisis a apófisis, ¿sí? Ahí vamos a dejar este esquema. Aquí nosotros tenemos otro disco intervertebral y aquí otro cuerpo, ¿sí? Otro proceso transverso. Y ahí vamos haciendo el esquema, ¿sí? Entonces tenemos ligamento intertransverso y aquí debería ir otro, ¿ya? Que es interespinoso. Y ahí vamos generando lo que es el conjunto de ligamentos. Importantes porque, como yo les decía, van a dar esta estabilidad que es mucho más pasiva, ya que van a limitar los movimientos tanto de flexión, movimientos de extensión y movimientos laterales. ¿Sí? Nosotros podríamos decir, ¿y cuáles son los laterales? Van a estar protegidos por los ligamentos intertransversos principalmente y podríamos también decir que por estos ligamentos interapoficiarios. Supongamos si nosotros ya nos inclinamos ya hacia, supongamos la izquierda, ya los que van a empezar a tensarse son ya estos ligamentos, porque estos son los que se van a estirar más y van a limitar entonces la movilidad de la columna. Pero tenemos un esquema en donde están los diferentes ligamentos que identificamos hace un rato. Me gusta ese esquema porque queda bien, bien clarito todo, ¿ya? El ligamento amarillo nosotros ya lo habíamos identificado, mm, que estaba ligamento amarillo, ya está primero lo que es el ligamento posterior o común vertebral común posterior que estaba por detrás del cuerpo vertebral. Ya, el ligamento amarillo lo pintamos acá atrás nomás, pero no lo alcanzamos a identificar, así que lo alcanzamos a marcar aquí, que está por posterior ya de este agujero vertebral. Sí, eso es importante. Entonces está mucho más hacia posterior. Entonces, si nosotros después vemos la descripción, el ligamento amarillo, eh, bueno, va a estar limitando la flexión, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque si nosotros vemos que está más hacia posterior, está acá, como lo identificamos, si esta persona realiza un movimiento de flexión, ¿sí? O sea, va hacia adelante, por ejemplo, con la cabeza y el tórax, el que se va a tensar va a ser los elementos de la parte posterior, ¿ya? Como el ligamento que es el ligamento amarillo. Después de eso, ligamentos supraespinosos e interespinosos, ¿ya? Aquí hace la distinción Neumann, que es que existen interespinosos que están aquí como entre medio de las espinas, ¿ya? Y hay otros que van a estar mucho más arriba también, ¿ya? Como dice aquí, supra,
¿ya? Y los interespinosos. Los que están más arriba son los supraespinosos y van a limitar también la afección porque van a estar más hacia posterior. Nosotros igual describimos los intertransversos que van a limitar la flexión lateral, ya sea en este caso del lado contrario. Si nosotros nos inclinamos hacia el lado izquierdo, los que se van a tensar van a ser los del lado derecho, ¿ya? Finalmente el ligamento longitudinal anterior, que fue el primero que marcamos, que es este, ¿sí? Y está acá, por sobre o delante, mejor dicho, de los cuerpos vertebrales. Dice que va a añadir estabilidad a la columna vertebral de forma general y aparte de eso también va a limitar la extensión o lordosis excesiva, ¿sí? Entonces ahí tenemos un poco de cómo funciona este tema de los ligamentos. Tenemos el ligamento longitudinal posterior, que es igual lo identificamos, también añade estabilidad vertical, va a limitar la flexión porque está por detrás de los cuerpos vertebrales, igual que el ligamento amarillo. Y la cápsula de, de las articulaciones cigopoficiarias refuerza, ¿ya? Y va a darle contención a la articulación cigopoficiaria. Dice que se va a tensar en todos los extremos de los movimientos, excepto en la extensión, ¿ya? Entonces cuando se realiza la extensión ahí ya no se tensa. Entonces aquí nosotros observamos un diagrama principalmente de cómo se moviliza el ligamento amarillo, ya que nosotros los veíamos, ¿se acuerdan que era por detrás ya de este arco vertebral que está hacia posterior? Por lo tanto, cuando nosotros realizamos el movimiento de flexión, ahí debería tensarse. Es bastante flexible, es bastante eh, elongable, ¿ya? Por la cantidad, en este caso, de elastina que tiene, pero evidentemente también hay un límite, un nivel en donde ya se pueden observar traumatismos y lo que es la fase plástica, como nosotros denominábamos cuando veíamos biomecánica de tejidos. Aquí nuevamente vemos lo que nosotros ya describimos, es como el dibujo que hicimos hace un rato, así que lo vamos a pasar. Otro esquema, ya por anterior, el ligamento vertebral anterior, ya aquí vemos, miren, se queda como bien clarito el ligamento amarillo, está de color amarillo, como su nombre lo indica, el ligamento vertebral eh, longitudinal posterior, ¿sí? Y aquí nosotros igual observamos ya los ligamentos que son, ¿se acuerdan? Los supraespinosos, ya los interespinosos y los intertransversos, ¿sí? Aquí está como ligamento intertransversos, ¿sí? Ok, entonces pasamos al siguiente nivel que tiene que ver ya con movilidad articular. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Estamos un poquito pasados, así que yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Ya seguir profundizando va a hacer que se extienda mucho más la clase, así que yo creo que les puedo compartir esto que queda para que lo vean de forma no presencial. Así que si es que hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, voy a revisar el chat. Y claro, como comentan ahí, subo las clases a YouTube, así que pueden revisarlas después con más calma, pueden verlas con cámara lenta, ¿sí? Y no se pierden como cuando las suben a OneDrive. Vamos a esperar si es que hay